¿Cómo podemos salir en esos resúmenes de IA? ¿No? Esa es la gran pregunta, ¿no? Queremos salir en esos resúmenes de IA, ¿no? Google, aunque a día de hoy sigue siendo un navegador el más importante del mundo, sabe que este crecimiento del 2000% que creo que tuvo ChatGPT el año pasado, claro que le preocupan. Entonces va un poco de la mano también de este cambio de este parámetro, que al final las herramientas son las que más se ven perjudicadas porque usan mucho este parámetro para ver cómo está la SERP y los movimientos de la SERP. Buenas, desde Geotelecom empezamos con una serie de podcasts dedicados al SEO y la inteligencia artificial. En este caso entrevistamos a Natasha Fers, coordinadora y team leader del departamento de SEO. Espero que os guste. Buenos días, Nati. Pues nada, aquí estamos. Mi primera pregunta iba enfocada un poco esa vorágine que hay ahora en LinkedIn y en general en más sitios, ¿no? En el que hablan del SEO al geo y del geo al SEO, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿cómo lo ves tú? Sí, es un debate, la verdad, bastante interesante porque al final se mezclan como siglas, ¿no? Que parece que son como oficiales de Google y lo cierto es que no. El geo, por ejemplo, es un concepto que surgió un poco por la comunidad, prácticamente por la comunidad SEO, y al final lo que significa es contenido generativo, ¿vale? Contenido que se genera de forma automática. Es cierto que hay mucha gente, esto es completamente debatible, hay mucha gente que dice que sustituye al SEO, ¿no? Que el SEO ha muerto y muchísimas cosas, pero en realidad no deja de ser una estrategia, no deja de ser un enfoque de SEO, esta vez destinado pues a esa generación de contenido a través de inteligencia artificial. O sea que realmente el SEO como tal, y esto insistimos mucho desde Geotelecom, no ha muerto en absoluto, Sí, ahora bueno, es más amplio. vemos todavía clientes que necesitan una optimización SEO muy clara, ¿no? Muy clara, desde pues un interlinking, desde metas, desde un poco arquitectura y estructura web, ¿no? ¿Dónde nos va a llevar? ¿Dónde nos va a llevar un poco este geo? ¿No? Porque al final el geo, la G degenerativa, ¿no? Viene un poco justificada por los modelos, ¿no? Por encontrarnos dentro de las búsquedas de modelos de lenguaje, LLM, agentes, navegadores, todo lo que introduce la IA en nuestra búsqueda diaria, ¿no? Es decir, en la SERP de Google, ¿no? Y aquí te quería preguntar el tema de la IA Overview, ¿no? Cómo la IA Overview, ¿sabes? Nos está bajando métricas, lo vemos claramente, ¿no? Esa modificación que han hecho con la Google Search Console con el tema de las impresiones, ¿no? Que ahora vemos en nuestras Google Search Console que todas las impresiones bajan. Siempre no nos preocupemos, ¿no? Al final es una parte, ¿no? De esa IA Overview que tantos clics nos está dejando, ¿no? Sí, correcto. Al final esa IA Overview surge con la necesidad de mostrar a los clientes un resumen, ¿no? de una búsqueda en concreto que realizan. El tema aquí es que ese bloque, claro, al aparecer en esa posición 0, que antes nos pegábamos un poco por ella, eso ha hecho, lógicamente, que muchos de los clics al final bajen, porque las impresiones en realidad, aunque siguen estando, ya no en posición 0 ni en posición 1, más abajo, siguen estando allí. El tema es que, lógicamente, afecta a los clics, ¿no? Porque al final un cliente que antes aparecía en primera posición, bien con su blog, con un producto, con categoría, ahora le está apareciendo al usuario un resumen. Entonces, claro, el usuario, lógicamente, piensa, ¿para qué voy a entrar en la web si ya tengo aquí el resumen, ¿no? Entonces, ahí es donde entra, al final, nuestra labor, ¿no? Como SEO. Estamos acostumbradísimos a actualizaciones de algoritmo constante, a un mercado, a un contexto, en este caso online, que cambia muchísimo, y esto no deja de ser eso, un cambio nuevo al que tenemos que anticiparnos y sobre todo entender que sí que tiene su riesgo, pero también muchas oportunidades. Claro, nuestros clientes, y tú lo sabes bien, muchos nos preguntan, ¿cómo podemos salir en esos resúmenes de IA? ¿No? Esa es la gran pregunta, ¿no? Queremos salir en esos resúmenes de IA, ¿no? Y nosotros, claro, estamos diferenciando claramente cuándo aparecer y cuándo no por dos cuestiones prácticas, ¿no? Una, búsquedas informacionales contra búsquedas transaccionales. Eso es la base del SEO, ¿no? Entonces, claro, si preguntamos y respondemos a esa pregunta de cómo salir en esos resúmenes, ¿cómo?
hacemos. Sí, aquí también, bueno, importantísimo que la IA Overview, si bien es cierto que se activa en búsquedas muy informacionales, eso sí que es verdad, cada vez estamos viendo más el cómo la IA aparece también con búsquedas más directamente de producto, ¿no? Entonces aquí, tanto webs que son e-commerce como webs de leads tienen esa oportunidad de aparecer allí. Ahora, el cómo es justamente ahí donde entra el SEO. Porque claro, al final muchas personas piensan, bueno, como ya está la IA, ¿no? ¿Para qué necesito el SEO? Y totalmente en desacuerdo, porque al final la base propia de todos estos motores de búsqueda, de todos estos robots basados en IA, es justamente conceptos de SEO que han existido toda la vida, como la semántica web, entidades, ontologías y demás. O sea que realmente el cómo es a la vez un cúmulo de muchas cosas: SEO técnico, SEO de contenidos, relevancia de autoridad, el que ese contenido sea de calidad, que realmente responda a una intención. O sea, al final hay un conjunto de estrategias que se trabajan desde el SEO, y por eso decía al inicio que el SEO ahora mismo es más completo que antes, precisamente por eso, ¿no? Porque ahora añadimos ese enfoque de IA y que hará que ese usuario, ese cliente en este caso, pues aparezca, ¿no? En esos Claro, resultados. tenemos que seguir colocando datos estructurados, tenemos Más que que nunca, seguir... sí. Claro, tenemos que seguir optimizando las velocidades de carga, los renderizados, porque y además Google cada vez y las IAs cada vez gastan menos tiempo en el crawleo de nuestras web. Claro, tienen muchas más, ¿no? Se pueden leer datos en los foros de SEO de que, bueno, una de cada 100, una de cada 10, una de cada 1000, ¿no?, de páginas crawleadas, ¿no? Entonces, claro, para que la IA no se encuentre, has hablado de la web semántica, ¿no? Ese concepto que es un poco general, pero que si lo llevamos al día a día, ¿no?, ¿cómo podríamos decir que son los criterios de web semántica que necesitamos para que los LM nos lean? Una cosa ya es que nos mencionen, ¿no? Sí, sí, totalmente. La web semántica es un concepto bastante antiguo, o sea, mucho más antiguo de lo que pensamos, y hay muchos conceptos, ¿no?, que influyen allí. Los que más destacan, sobre todo, pues la parte de la estructura de código como tal, pues todo lo que viene siendo HTML, toda esa lógica interna que al final se creó precisamente para ser un estándar, ¿no?, de todos estos robots. Entonces, mientras mejor esté pulida esa estructura web, pues más fácil va a rastrear este robot nuestra web. También está el concepto de entidades, que no dejan de ser, pues, eso justamente, ¿no?, significados. Por ejemplo, mascotas, ¿no? Pues al final es una entidad que dentro de ella, pues también hay muchos conceptos. El que un navegador entienda que cuando un usuario hace una búsqueda, esa búsqueda está relacionada con deportes, con un artista, con una intención de compra, con una intención más de información, eso es importantísimo trabajarlo justamente a través de esta web semántica. Y luego la parte de ontologías son todas las relaciones que existen entre esas entidades. Este creo que es el concepto más importante, porque al final es justamente lo que hablábamos, ¿no? La inteligencia artificial necesita entender todo el contexto. Antes hablábamos mucho de, no, tienes que trabajar la palabra clave exacta, la palabra clave específico, y ahora ya no es tanto eso, es más intención y contexto de esa palabra clave, porque ahora abarca mucho más que antes, ahora hay muchas más long-tails, entonces hay que apostar bastante por eso y seguir apostando por la web semántica. Sí, bueno, el hecho de las long tail, ya los usuarios ya gastan más tiempo en escribir una frase más larga, quieren respuestas más concisas. Entonces, claro, y lo hemos visto, ¿no?, los datos en long tail están aumentando hasta un 200% en muchas webs, ¿no? Claro, ahora voy a otro tema, es decir, ¿cómo conseguimos medir el que nuestras webs, nuestros clientes, aparezcan en las búsquedas de LLMs, en GPT, Gemini, en todos los modelos? Sí, en este caso, bueno, en Geotelecom al final lo que hacemos es primero saber cuál es nuestro punto de partida, es súper importante, saber cuál es el tráfico actual que entra en esta web, pues bien sea de ChatGPT, Perplexity, de cualquier otra fuente, saber cuál es el punto actual, porque claro, a más datos podamos acceder, mejores van a ser las estrategias, mejor van a ser las conclusiones. Uno de los puntos clave son las UTMs. Al final, ChatGPT, pues sigue, cuando referencia a un sitio web, sigue haciendo uso de estas UTMs, que son bastante útiles, porque obviamente desde Google Analytics 4 podemos sacar toda esa información.
También pues las URLs referentes, lógicamente, pues entran un poco por ahí. Y la manera más sencilla de medir, al menos en un primer punto de partida, porque luego hay más herramientas más complejas, pero en un primer punto, pues a través de GA4 con informes de exploración. Yo creo que al final es la forma más sencilla, son datos que tenemos, que podemos personalizar, que podemos ver cuál es el contexto, ver en qué páginas entra, ver qué eventos genera, que eso también es muy interesante, una vez que entra un tráfico de ChatGPT, saber qué eventos hace, ¿no? Ve una página, ve un producto, ve una categoría, entra en el blog, eso también es muy interesante para poder adaptarnos, ¿no? Un poco y predecir también por dónde va a tirar un poco este tráfico. Mientras que los LM sigan utilizando las URLs de entrada, es decir, que nos dé ese parámetro, podemos seguir midiéndolo, ¿no? Es decir, es la conclusión, ¿no? Claro, y hablando de parámetros, claro, aquí tenemos otra noticia de estas de Google que de repente nos da sorpresas, ¿no? Que es como la eliminación de los parámetros de la SER, el number igual a 100. Sí. Ha desquiciado algunas herramientas que han tenido que empezar a hacer malabarismos. Hablan de que es un poco luchar contra la competencia, porque muchos LLMs están utilizando y muchos agentes de ella están utilizando los parámetros de la SER, lo que es el SERAPI, ¿sabes?, para buscar la información y dar la información. ¿Cómo ves tú este number igual a 100 fuera? Sí, no es la primera vez que Google hace un cambio de estos, un poco para lo que decías, ¿no? Para salvaguardarse. Uno de los cambios que recuerdo es el quitar el número de resultados que aparecían, ¿no? Porque cuando hacías una búsqueda te ponía pues, el número de resultados. Y claro, sacabas muchos datos de ahí porque podías decir a ciencia cierta de, oye, pues esta palabra clave o esta intención tiene este número de resultados. Y ha ido quitando cosas también por eso, ¿no? Google, aunque a día de hoy sigue siendo un navegador el más importante del mundo, sabe que este crecimiento del 2000% que creo que tuvo ChatGPT el año pasado, claro que le preocupan. Entonces va un poco de la mano también de este cambio de este parámetro, que al final las herramientas son las que más se ven perjudicadas porque usan mucho este parámetro para ver cómo está la SERP y los movimientos de la SERP, que ya sabemos que cambia, bueno, casi que cada día, ¿no? Hay herramientas como Sistrix, que sí que ha comentado que este dato pues, van a seguir mostrando datos. Hay otras que hemos visto que los ha afectado bastante. Entonces, bueno, creo que no va a ser ni el primer ni el último cambio que vaya a hacer Google en su buscador. Bueno, al final también lo que vemos es que la Search Console va a ser como la Biblia, El santo grial, sí. Va a ser como la Biblia, es decir, los datos de Search Console van a ser los fiables, ¿no? Habrá que utilizar y profundizar en la Search Console. Hoy, hace unos días, avisaba de que nos van a volver a meter otra actualización en la Search Console de tal manera que va a agrupar las palabras clave por temáticas, ¿no? Es decir, para quitar esa gran, pues aguacate, pues comer aguacate, beber aguacate o zumo de aguacate o postres con aguacate, ¿no? Y las va a ir agrociando un poco también, entendiendo un poco lo que era entidad, ¿no? Que es un poco lo que hemos estado hablando. Y ya por último, nada, hay algún plugin de SEO en WordPress y en demás, incluso últimamente lo he visto en Shopify, que empiezan a generar los archivos LLMs.txt y LLM full, ¿no? No es un formato o no es un estándar que esté aprobado por toda la comunidad, ni incluso por Google, que a veces lo niega, ¿no? Pero el que empresas o el que Wins, ¿no?, que es un creador de páginas web, ya está empezando a introducir, y Yoast está empezando a introducir dentro de su plugin, nos da un aviso, ¿no? Sí, justamente hace unos días, bueno, estamos todavía con ello, pero medir la interacción que hay en este archivo me parece interesante, cuanto menos, ¿no? Porque al final es un archivo que Google tampoco ha dicho que lo utiliza, como que se guarda un poco esta información, pero lo que vemos nosotros en los logs de servidor, por ejemplo, de cada uno de nuestros clientes, vemos que hay mucha actividad en este archivo justamente de bots de inteligencia artificial. Entonces, es cierto que este dato no nos dice exactamente qué hace con ese archivo, pero lo que está claro es que lo visita y lo que está claro es que este archivo es contextual, no deja de dar información clave y general de lo que es el sitio web, o sea que realmente ese archivo hay interacción, es un archivo que se puede medir a través de esa interacción del servidor
y que me parece muy interesante hacerle ese seguimiento, ¿no? Yo creo que cualquier cosa que surja en SEO, aunque no sea oficial de Google, sino que se hable un poco de la comunidad, hay que probarla porque al final estamos en un contexto que cambia demasiado rápido. Lo que estamos hablando hoy, quizá mañana ya cambie de nuevo, entonces tenemos que estar mucho en ello, ¿no? En medir, como siempre digo. Bueno, pues muchas gracias por en esta charlita. Seguro que nos iremos viendo otras veces, ¿no? Y seguiremos con estos podcasts, ¿no? Relacionados entre el SEO y IA. Y bueno, pues gracias.